capítulo 4, verso 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no pobres, hermanos, porque está yendo como en feria, no, pobres de espíritu, pobres que reconocen su pecado, su miseria. Pues son pobres porque dicen: soy miserable, ¿me entienden? Soy pobres de corazón, pobres de espíritu, perdón. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están llorando y diciendo: Dios, ¿cómo puede ser posible que yo haya cometido estos pecados? Perdona. Amén. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Nos permite, hermanos, ser libertados para adorar y servir a Dios y dar obras dignas de un arrepentimiento para su gloria. Amén. Dice: y vista a los ciegos. Nos dio vista, hermano, nos dio discernimiento para saber lo que es de Dios, agradable, amén, de parte de Él. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y brincamos, hermanos, rápidamente a Romanos 6:16. Romanos 6:16. Y dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Usted examínese de qué esclavo es. Si eres infiel a Dios, significa que usted sigue pecando, entonces es esclavo del pecado, mano de Cristo, porque lo volvemos a leer, porque recuerde que estamos hablando de la gracia divina y sus obras. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces usted dice: soy de Cristo, soy salvo, porque ya, aunque usted diga lo que diga, soy salvo por Cristo, por gracia, y Cristo está en mí. Bueno, si tú sigues pecando, eres esclavo de ¿quién? Del pecado. Dice: sea del pecado para muerte, o sea, separación de Dios. Dios no está con nosotros, y si morimos quedamos completamente excluidos de su presencia. O sea, de la obediencia. El obedecer es: Dios te habla algo y lo comienzas a hacer, porque la obediencia nos lleva ¿a qué? A la justicia. De obediencia para justicia. La obediencia trae ¿qué? La obediencia nos lleva a la justicia. Así que Dios bendiga su palabra, hermano, y también Dios le pueda permitir a cada uno de nosotros poder entender. Nos quedamos, hermano, en algo importante. ¿Se acuerdan? Nos quedamos en que Abraham, hermanos, y habla del Antiguo Testamento, hermano, que se habla de que la gracia de Dios, hermano, es una gracia instantánea, y la cristiandad de hoy hasta evangeliza diciendo: tú recibes a Jesús en este momento y por gracia eres salvo. Entonces le está dando a la gente la gracia torcida, hermano, que inicialmente Pablo enseñó una gracia verdadera. La están enseñando una gracia torcida, en la cual le dice a la gente: si tú levantas tu mano y haces una oración, ya eres salvo instantáneamente por gracia. Pero vemos, hermano, que hay un proceso, y el cual vimos en Abraham, que no tomamos mucho referencia de él. Y también vimos, hermano, una iglesia, y la iglesia, para ser específico, la iglesia del principio, una iglesia llena, hermano, de gracia de Dios. Una iglesia llena de la gracia de Dios, que no podemos dudarlo, porque fue donde descendió inicialmente el Espíritu de Dios sobre ellos, hermano, y hubo una gran bendición en el nombre de Jesucristo. Una gran bendición, de tal manera que había gran movimiento del Espíritu de Dios, hermano, a través de esas vidas. Y vimos, hermano, que muchos o algunos dudarían, hermano, que no hubo bastante gracia, hermano, en la iglesia al principio. Había demasiada gracia, de tal manera que hacían milagros los apóstoles con su sombra y señales y maravillas. El problema es de que la gracia no nos justifica instantáneamente, y la gracia no es instantánea, ni mucho menos en cuanto somos adoradores o venimos a la iglesia somos salvos instantáneamente, porque vimos a Ananías y a Zafira, una pareja sin igual, hermano, en la cual, muy importante mencionarla, que ellos eran partícipes de esa gracia, pero ellos no habían sido perfeccionados por la gracia para salvación, puesto que al mentir mostraba una carencia de gracia en ellos para poderlos perfeccionar para salvación. Usted dirá: hermano, voy bien, ya dejé esto, aquello. No, la persona que dice que va bien porque dejó esto, aquello, es porque está peor. Porque el que realmente, hermano, recibe la gracia de Dios, Dios le muestra un sinfín de cosas que están en él y en ella, y lo sigue dejando y se sigue afligiendo. Por eso dice que ha venido a dar buenas nuevas a los afligidos.
a los pobres, aquellos que dicen, Señor, la verdad no me ha llovido tupido, miro, Señor, que todavía hay esto en mi vida. No tú pobre que dices, ay, pobre de mí, ¿cómo me reprende? Mejor ya me voy. No, eso se llama orgulloso y orgulloso. El pobre de corazón, el pobre de espíritu es aquel que dice, Señor, yo pensaba que tenía nada más esto, y en verdad tengo esto y tengo esto y tengo aquello. Por eso el que sí tiene gracia de Dios nunca se limita, hermano, a decir esas palabras, hermano, conformistas de ya voy avanzando, ya voy cambiando. Nunca se conforma. Amén. Nunca se excusa diciendo ya voy avanzando. Al contrario, se aflige cada día más. Amén. Y nos quedamos, hermano, que si la gracia, hermano, es instantánea, entonces veamos lo que Abraham hizo. Abraham estaba antes de que se diera la ley la ley y los profetas. Amén. Abraham estuvo antes, hermano, del ministerio, hermano, de los levitas y sacerdotes. Así que desde aquel entonces la gracia nos muestra, hermano, que es a través de una obediencia a lo que Dios nos habla con su palabra. Y esa gracia nos lleva a que nosotros venzamos para que nos lleve a la perfección. Y entonces la perfección, que significa libres de pecado, nos hace salvos. Amén. Entonces, vemos a un Abraham, hermano, que cuando tuvo un encuentro con Dios, no fue salvo, sino que lo que lo llevó a la salvación fue de que él obedeciera, hermano, y la gracia de Dios, en el momento que él comenzó a obedecer, comenzó a abundar la gracia en él. Amén. Abraham tuvo que ser físicamente, hermano, circuncidado para obedecer a Dios. Y nosotros, hermanos, como creyentes en este nuevo tiempo, hermano, en este tiempo, hermano, de la gracia, que se ha mencionado y se ha hecho hablar de mucho, para que la gente crea que es un tiempo comodín, el tiempo de la gracia donde se peca, se hace lo que sea y somos salvos. Al igual que Abraham, nosotros tenemos que ser circuncidados, pero ahora del corazón. Circuncidados donde yace la fuente tanto de vida, como dice la palabra, dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Y entonces, ser circuncidados del corazón significa ser cambiados, hermano, de la mala manera de vivir que antes nos influenciaba nuestro corazón. Vimos, hermano, también, hermano, que Abraham, no solamente, hermano, y todo está en la Biblia, iglesia, todo está en la Biblia. Vemos que Abraham, Dios le habló. Hemos hablado de una voz, hermano, interna. Hemos hablado de una voz, hermano, verdadera. Esta es la escritura, no es la palabra, esta es la escritura. La palabra que Dios habla en nuestro corazón es la palabra que nos lleva a obedecer. Si Dios nunca te habla, hermano, entonces nunca va a haber un cambio en tu vida y en mi vida. Vemos, hermano, un Abraham que Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Si Abraham no hubiera obedecido, hermano, a ello, estuviéramos hablando hoy en día en las escrituras de otro hombre que haya sido el padre de la fe, menos Abraham. Entonces vemos, hermano, que si Abraham no acudía a lo que Dios le enseñaba, él no iba a llegar a lo que hoy le conocemos como el padre de la fe. Amén. Muchos pueden decir, hermano, yo sigo creyendo que soy salvo como me enseñaron, pero te enseño algo, hermano, que en el Antiguo Testamento la gracia abundó como hoy abunda igualmente. No es una gran mentira. Hoy lo que se conoce es la dispensación del Espíritu, porque desde los tiempos antiguos hasta hoy ha habido gracia de Dios. Amén. Lo vimos, hermano, en Ananías y Zafira. En Ananías y Zafira había gracia, pero no había salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es la liberación de ¿qué? La liberación del pecado en nuestra vida. Entonces ellos todavía mintieron. Había gracia, amén, porque estaba en una congregación donde había abundante gracia, pero pecaron y vimos, hermano, que cayeron muertos. Esto significa que no había salvación, sino que faltó más grado de gracia para que haya sido purificada esta pareja y hayan sido salvos. Amén. Abraham, hermano, vamos a hablar un poco de Abraham. Abraham, hermano, dejó varias cosas, y si usted más no lo recuerda, hermano, el primer llamado de Dios a Abraham fue: sal de tu tierra, de la casa de tus padres y de tu parentela. ¿Se acuerda o no se acuerda? Si Abraham, hermano, estamos hablando de la gracia y estamos remontándonos hasta el libro de Génesis, que si bien no es el último, no es el más antiguo, pero sí, hermano, la historia de Abraham es antes de que hubiera la ley de Dios, hermano, que fue dada en el monte Sinaí. Si vemos, hermano, en el capítulo 12, verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Este verso, hermano, nos muestra que Dios ya le había hablado con anterioridad a Abraham. A lo que nos muestra que Abraham no atendió al primer llamado. ¿Qué haya pasado, hermano, si Abraham, después de que Dios le dijo en el verso 1 del capítulo 12, dice, y Jehová había dicho, amén, Abraham, sal de tu tierra? Si Abraham siguiera haciendo caso omiso, hermano, del mandato de Dios, ¿qué haya pasado? Si Dios le dijera, sal de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te daré. Y si Abraham no haya salido, hermano, aquí vemos que habían dos hermanos llamados. El primero fue en el capítulo 11, verso 31, nos dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió de Ur de los Caldeos. Vemos, hermano, que Abraham todavía era un hombre con muy poca gracia, de tal manera que le costaba obedecer. Él ocupó, hermano, que su padre Taré tomara la iniciativa de salir de ahí. Pero en el capítulo 12, verso 1, habla que Dios le habló dos veces, sal de ahí. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, no hagas esto, no hagas aquello? Y hasta hoy lo seguimos haciendo. Bueno, si Abraham haya seguido, hermano, en esa negativa de no salir de Ur de los Caldeos, como Dios le había ordenado, aquí hay ordenanzas, le había mandado, aquí hay mandamientos. Si él no hubiera obedecido, la gracia de Dios no hubiera abundado en él, de tal manera que no solamente lo llevó a ser perfecto, porque dice que andaba delante de Jehová. Amén. No solamente no haya sido perfecto, que significa salvación, libre de pecado, sino que realmente nunca haya estado, hermano, en la historia de la palabra de Dios, donde enseña en las Escrituras que fue el hombre, el padre de la fe. Hoy estaríamos hablando, lo vuelvo a reiterar, de otro hombre, tal vez de otro nombre, hermano, no, ni a la mente me puede llegar, pero no de Abraham. De igual manera, ¿cuántas veces Dios te ha dicho, no hagas esto, no hagas lo otro? Y cada vez que Dios te habla con su mensaje a través de la predicación y a través de que tal vez leas la Biblia, escudriñe la Escritura y te habla Dios y sigues sin hacer lo que pasa, tú detienes la gracia, porque hablamos de esa voz interior, esa voz que te dice, estás escuchando, te estoy hablando, has hecho esto y esto y esto y te he estado rogando, déjalo. Si tú te niegas, Abraham se negó solamente una pura vez. Pero la segunda vez Abraham tomó iniciativa y salió de la casa de su padre. Dios te ha hablado, aparte de tus amistades, oh, no, es que es poco a poco. Bueno, la gracia de Dios no va a abundar en ti y pierdes y estás a punto de perder, de que Dios te siga insistiendo. Apártate de tu casa, de tu parentela. Ya es tiempo que cada quien sea responsable en su vida espiritual. Y hasta hoy, ¿qué? Hasta hoy sigue la misma situación. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y cuántas veces tú te has negado? Eso es sinónimo, hermano, de que tú no quieres que la gracia de Dios abunde en tu vida. No estoy hablando de salvación, porque la gracia no es salvación. Estás negando que la gracia que nos lleva a salvación comience a fluir en tu vida. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios abunde en nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Amén. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, entonces comienza Dios a darnos promesas. Cuando comenzamos a recibir gracia de Dios por obediencia, comenzamos a recibir, hermano, un gran número, hermano, de promesas de Dios, como Dios se lo dio a Abraham. Y Dios le dio las promesas a Abraham después de que él salió. Amén. Y dice el verso 2, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Había una promesa siempre y cuando Abraham obedeciera. ¿Me escucha? Aun cuando Dios le dio esta promesa, solo que Dios es omnipresente, omnisciente, él sabía que Abraham en su corazón iba a determinar obedecer a Dios. Y dice el verso 3, mira esta bendición hasta hoy, dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí alcanzamos bendición nosotros también. Entonces, Dios derramó gracia abundante en Abraham, porque Abraham comenzó a atender a esa vocecita, a ese llamado de Dios que le decía, no hagas esto, no hagas lo otro, mira, haz esto. Y Dios le dio la promesa. Y dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová lo dijo, amén. Y se fue Abraham como él quiso, ¿no va? Se fue Abraham como Dios le dijo. ¿Cómo se fue? Obedeciendo, dejando su tierra, sus herencias, dejando mamitis, papitis, dejando, hermano, todo núcleo, hermano, de lo cual Dios sabía que lo iba y la iba a limitar
en este caso Abraham, lo iba a limitar para la bendición grande de Dios. Cuando Dios te habla algo, no importa que papá, mamá, no importa que hermano, hermana, no importa que la gente te diga, no, es que así debe de ser, tú no vas a recibir gracia de Dios. Entonces dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Aun cuando Abraham, hermano, se fue de ahí, vemos grandes cosas que Dios comenzó a hacer en él. Pero él seguía todavía restringiendo, todavía seguía limitando la gracia de Dios porque se llevó un pariente. Y aquí hay puros Abrahames antes de la gracia de Dios. Escúchelo bien, hermano, no quiero desviar el mensaje, pero muchos no han salido de Harán. Tal vez algunos de los que están muy avanzados llegaron hasta Harán. ¿Sabe qué es Harán? Medio camino para llegar a la tierra de prometida. Pero hay mayormente muchos más que no han salido de Ur de los Caldeos, lugar de demonios, idolatría. Idolatría a los hijos, idolatría a los sentimientos, idolatría al dinero, idolatría al trabajo, idolatría al tiempo, idolatría al trabajo, idolatría a la familia, a las amistades, a todo. No han salido de Ur de los Caldeos. ¿Quieren ver la gloria de Dios? No puede, no se puede, hermano, no se puede. Si usted y yo queremos ver la gracia de Dios abundar en nosotros, hermano, tenemos que hacer como Abraham hizo, se circuncidó del corazón. Fue circuncidado en su prepucio él, y nosotros tenemos que ser circuncidados del corazón. De tal manera que ahí en esa circuncisión se corta, hermano, lo que es sentimientos extraños, hermano, amor propio, idolatría, egolatría, etc. Amén. Ve cómo es la gracia. Y usted mira a un Abraham que empezó, hermano, salió con poca gracia de Dios porque todavía se llevó, porque se le hacía difícil andar solo a Abraham. Quería llevarse siempre a alguien. Dijo, no, pues yo solo no puedo, necesito llevar a alguien para sentirme tranquilo, no se me haga pesado ni difícil. Y se llevó a Lot. Y Dios no lo dijo, ya te di promesas, Abraham, ya te di promesas, ya te derramé de mi gracia, ya tomaste esa acción, pero la gracia se va a limitar si tú no sigues obedeciéndome. Se va a detener si no sigues obedeciendo. Se ocupa que usted se decida de verdad. El hermano llegó a Lot, dice, y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Se fija, hermano, que todavía ahí no fue, hermano, la bendición de Dios, hasta que usted mira que se separó Lot. ¿Y quién lo separó, hermano? Dios, porque la verdad digo, estos nunca se van a apartar, nunca se van a apartar hasta que yo no lo haga, que se metan. Abraham, hermano, tuvo que ser separado por Dios, hermano, para que la bendición fuera derramada sobre ellos. Hasta que Dios, hermano, los separó, fue la bendición. Dios los separó. Dios, hermano, enseña que Abraham tuvo que ser metido en un problema difícil. Abraham, hermano, Dios permitió que se suscitara un problema grave entre ellos. Lot salió muy avariento y peleonero. ¿Y por qué? Abraham nunca dijo, ¿por qué me pasa? No, Abraham entendía, hermano, que Dios le había dicho, vete de tu casa y vete de tu parentela. Y parentela es primo, prima, sobrino, mamá y todo lo que sea. Lea capítulo 12. Hebreo dice, capítulo 12 dice de Génesis, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham, hermano, fue llevado a un proceso. Amén. Fue llevando un proceso en el cual él iba a ¿qué? Obedeciendo. Vete de tu casa, salió. Vete de tu parentela, se llevó a Lot. Dios lo separó a Lot. Pero antes de que separara Dios a Lot de Abraham, hermano, jamás, porque fue Dios que lo separó, jamás, todavía Abraham era un hombre de fe. Abraham fue separado de Lot para que entonces pudiera obedecer. Dios lo separa y lo pone a ver dónde. Lo seco, lo árido, donde no era fértil. Y dice, todo eso que tú miras a tu alrededor, tuyo será. Y comienza la bendición de Abraham, hermano. No vamos a obedecer a Dios como Él quiere. Vamos a obedecer a mitad. No a mitad. Poquito y desobedecemos mucho. Cuando no hacemos lo que Dios nos dice. Amén. La gracia de Dios nos lleva a obedecer a Dios para que entonces seamos perfeccionados para salvación. Gracia es la que Dios derrama y no es instantánea. La gracia va siendo suministrada en nuestra vida mediante el proceso que nosotros en nuestro andar en la tierra obedecemos a lo que Dios nos ordena. Dios te ordena a ti y a mí que no dejemos de orar. Y muchos de ustedes, hermanos, y ahora nomás cuando les viene el chaparrón, el problema. Dios, hermano, enseñó que Abraham, conforme fue obedeciendo, Dios fue gradualmente derramando gracia. La salvación se completó cuando él, hermano, entonces llegó a la madurez, cuando Dios le quitó por encima de su amor propio y le pidió a su hijo Isaac.
Aquí verdaderamente, hermano, vemos que Abraham se despojó completamente porque todavía Abraham estaba en un proceso de gracia, no de salvación. Se puede decir que un proceso de salvación porque la gracia estaba siendo derramada. Y cuando Abraham, hermano, fue probado de tal manera que le diera a su hijo Isaac. En ese momento, Dios, hermano, dio la prueba final para ese varón. Donde él, hermano, dijo: no importa lo que Dios me pida, yo se lo voy a dar, porque entonces se mostró que amaba a Dios y le entregó a Isaac. Amén. Vamos a ver, hermano, y podríamos mencionar muchos, hermano, y de hecho hoy tal vez no avancemos mucho, pero le voy a hablar de unos ejemplos. Vamos a ver, hermano, en la Biblia muchos ejemplos de la gracia que comenzaba a purificar o que inició purificando a muchos hombres y mujeres de la fe en la Biblia, donde Dios los llevó a la perfección de tal manera que fueron salvos, hermano, mediante la purificación de la gracia. ¿Cómo somos purificados, hermano? Obedeciendo la palabra. Cuando tú y yo obedecemos la palabra, Dios derrama gracia, y esa gracia nos da más fuerza para vencer el pecado y para obedecer a Dios. ¿Me está escuchando? Entre menor gracia, escúchelo bien, estoy hablando cuando ya se tiene gracia. Entre menor gracia, dificultad para obedecer a Dios, dificultad para podernos consagrar. Mayor gracia, mayor poder de consagración. Mayor gracia, mayor facilidad de deshacernos lo que Dios nos muestra. Amén. Vamos a mencionar algunos ejemplos, hermano, de gracia, de esta gracia, hermano, que nos capacita y nos lleva para la salvación. Por ejemplo, vamos a ver, hermano, en el libro de los Hechos, a un hombre llamado Cornelio. Era un hombre no judío, gentil. Y lo podemos ver en el capítulo 10, hermano, verso 1. Y aquí vamos a ver la operación de la gracia. Él no se congregaba, él no era discípulo de los apóstoles, él no se congregaba en ninguna congregación cristiana. ¿Me está escuchando? Él era un hombre pagano 100%. De hecho, cuando Pedro, lo vamos a ver más adelante, donde dice, hermano, que tuvo una visión. Y Dios le permitió en esto, lo vamos a ver antes. Escúchelo bien. Verso 10 del capítulo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis aquí en a Pedro. Amén. Dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y dice: y le vino una voz. ¿Se fija? Y le vino una voz. Hermano, cuando tú escuches esa voz y tú la obedezcas, Padre Santo. Dice: y le vino una voz. Vamos a hablar de esa voz más adelante de este mensaje. Esa voz de gracia, hermano, maravillosa. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿A qué se refería Dios? Dios estaba preparando a Pedro para que le hablase de la palabra de Dios, porque es por medio de la palabra que se convierte la gente. Dios lo estaba preparando, que Cornelio, un gentil, un centurión, hermano, había hallado gracia de parte de Dios porque vivía piadosamente. No era cristiano como usted ni como yo, pero se limitaba, no era mal hablado, no era mentiroso, no era prostituto, prostituta, adúltera, fornicaria, mentiroso, ni nada, ni ladrón. Y él cada día daba limosna, daba limosna y ayudaba a los pobres. ¿Cómo es que Dios derramó gracia en este hombre? Porque Dios miró, hermano, su vida, que él se limitaba a no pecar, él trataba de hacer lo correcto. Dice entonces: y le vino una voz, verso 13: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Me está escuchando? Dice: volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Mire, Abraham le habló Dios 2 veces. En la tercera fue que de plano, hermano, le dijo: ya te quito a Lotito, te quito a tu familiarcito para que a ver si me obedeces en la última oportunidad. Amén. Dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿A qué se refería? Vayamos, hermano, al contexto de este texto que leímos. Es Hechos capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre era pagano. ¿Me está escuchando? Y a los paganos, los judíos, los tenían como cuadrúpedos y todo animal repugnante. De hecho, por eso
Segunda de Pedro 2:22 dice, les aconteció lo del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada al revolcarse en el cielo. Amén. Entonces, para ellos, hermano, una persona no judía, no parte del pueblo de Dios, eran animales, eran bestias, eran seres horripilantes como los cuadrúpedos que Dios le bajó en el lienzo. Y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cómo era? Piadoso. Escuche bien lo que le voy a decir, hermano, porque no va a avanzar mucho, creo yo. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Él vivía una piedad. En sus propias fuerzas él había vivido en piedad, en temor de Dios. Él no quería ofender a Dios. ¿Está escuchando? La pregunta es, ¿era salvo él? ¿Era piadoso él? ¿Era salvo él? ¿Era salvo o no? ¿Era salvo? Dice, vio claramente, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No nomás él, no nomás ella, su esposa, con toda su casa era piadoso. ¿Está escuchando? Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a entender primero, este hombre era un hombre gentil. Era un hombre, hermano, que no tenía conocimiento como los israelitas y la Torah. No tenía conocimiento lo más mínimo como usted la tiene. Pero el hombre, sin embargo, vivía una vida piadosa como muchos de ustedes no la viven. El hombre vivía, hermano, una vida, hermano, como dice la palabra de Dios, temeroso de Dios con toda su casa, como muchos de nosotros no la vivimos. ¿Entiende? Él vivía sin ser salvo. Él no era salvo, pero vivía una vida piadosa. Él no tenía gracia, pero vivía una vida piadosa. ¿Me está escuchando? Una vida piadosa, hermano, significa que era un hombre que estaba, hermano, en sus fuerzas. No era por gracia, en sus fuerzas, viviendo, hermano, siendo temeroso, siendo, hermano, ejemplo y testimonio a todos los de su ciudad. Podríamos llamarlo así. Amén. Él, hermano, hacía vivido ¿por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Escúchelo bien el verso 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. Este hombre dice que daba limosnas. Dios, hermano, escuche bien lo que vio Dios para derramar gracia. Dice la palabra de Dios, dice, y daba muchas limosnas, y hacían muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Levante su mano quien ora a Dios siempre. Y así quieren que Dios derrame gracia. Este hombre no era convertido. ¿Verdad que traemos Biblias, hermano, y hablamos de Dios y muchas cosas? Si una vida verdadera cristiana no ora, hermano, es que no hay un poder de Dios en su vida, no hay gracia en lo más mínimo. Porque en este hombre no había gracia y oraba a Dios siempre. Dice la palabra, no estoy diciendo Dios, dice, y oraba a Dios siempre. Dice, oraba a Dios siempre. La verdad, orar ayer a Dios, hermano, me refiero no que diga, Señor, cuídame que no me pase nada, que usted tome un tiempo. Orar a Dios, hermano, es que tú tienes un tiempo específico donde oras un tiempo determinado. Dios es que usted tome un tiempo a solas con Dios cada día, hermano, y agarre ese tiempo y usted dure un tiempo ahí, hermano, mínimo, como dice la palabra, 1 hora, está ahí diario. En este hombre dice la palabra que oraban a Dios siempre. Esto indica que tenía un tiempo de oración específico porque Dios le dio una revelación. Dios le dio una revelación a él. Dice la palabra, hermano, dice, y oraba a Dios siempre. Y en un tiempo de oración, escúchelo bien, y en un tiempo de oración, vio claramente una visión y no había gracia en él. ¿Me está escuchando? No había salvación en él. Pero cuando ya dice el verso 3, podemos entender que Dios comenzó a derramar gracia. Comenzó a derramar gracia. Cómo Dios le reveló a este hombre en visión, hermano, la manera como Dios iba a derramar gracia sobre él en un tiempo de oración. Dice, lloraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora 9, el día, dice, del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Mire, hermano, él todavía no era salvo, pero vivía una vida piadosa, y en esa vida piadosa recibe gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Esa vocecita de Dios diciéndole, ordenándole
qué debe hacer. Entonces escuchó esa voz aún con la predicación. ¿Y qué hacer? Dice, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones. Y no había gracia en él. Tus oraciones y tus limosnas. Porque él llevaba una vida piadosa. Lo que tú y yo hagamos, lo que tú y yo demos, pero si no va respaldado por una vida obediente, piadosa, son trapos de inmundicia delante de Dios. Ay, hermano, el otro día le di a un lavavidrios, le di a uno de prisión, sí, pero obedeces a Dios, no te sirve. Son obras de justicia tuyas. En este hombre había una vida piadosa, y esa vida piadosa lo llevaba a ser, hermano, desprendido, y que lo hacía vivir una vida temerosa, porque él oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Y vemos en el verso 3 que la gracia de Dios fue derramada en este hombre, porque dice que vio una visión a un ángel que le decía, amén, Cornelio, verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado, y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas. Era un hombre, hermano, que no solamente daba donativos, sino que ellos vivían, porque dice que toda su casa vivían, hermano, una vida piadosa. ¿Me está escuchando? Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Eso significa con toda su familia. Y ahora entiéndame, cuando dice con toda su casa, no se limita solamente a él, a su esposa, a sus hijos. Está hablando él, su esposa, sus hijos y sus servidores. Toda la casa de Cornelio, hermano, estaba completamente viviendo temerosos y obedientes a Dios. Todos. Y todavía no había salvación en ellos. De hecho, no había gracia. La gracia se mira, hermano, en el verso 3. Y en el verso 4 la confirmación de esa gracia, porque dice que el Señor, y él le dijo, tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Derrama gracia en este hombre. Dice la palabra. Vemos que la gracia no es salvación, porque Cornelio era pagano. Fíjese lo que dice, hermano. Dice, tus oraciones y tus contribuciones han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué es gracia? Que cuando tú, hermano, te decides a vivir justamente delante de Dios, y la palabra justamente es obedeciendo sus mandatos de Dios, entonces, hermano, Dios comienza a mirar tus obras. Escúchelo bien. No estoy hablando de la salvación, porque la salvación no es por obras. Escúchelo bien. Comienza a ver tu obrar, tu deseo, hermano, de cambiar tu vida. Lo estás viendo en Cornelio. Yo te pregunto, hermano, si Cornelio no fuera un hombre piadoso ni temeroso de Dios con su casa, ¿Dios le ha dado esa visión? No, hermanos. Dice la palabra, voy a recalcar aquí porque muchos dicen, entonces tenemos que trabajar para la salvación. Pues lea la Biblia, hermanos. Lea la Biblia. Es que ustedes dijeron que no tienen que hacer nada, y puro aragán y aragana tenemos en las congregaciones. Bueno, dice, envía pues ahora hombres a Jope. Y Dios le estaba diciendo a él a través del ángel, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Está escuchando? ¿Sabes qué, Cornelio? He visto tu deseo de que tu vida sea cambiada. No eres parte del pueblo escogido de Dios. Escúchelo bien. No eres parte del pueblo escogido de Dios. Mira, hermano, cómo este hombre recibió gracia de Dios, no siendo parte del pueblo escogido de Dios. No, hermano, tú métete con Dios, arrepiéntete, cambia tu actitud, tu vida. Y lo único que va a pasar es que a los demás nos va a dar el deseo de meternos con Dios por ver tu cambio. Y dice, envía ahora a hombres a Jope, y haz llamar a uno que se llama Pedro. Y dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿A qué se refiere? Lo que es necesario para que recibas. ¿Para que reciba qué? La gracia la recibió del verso 3. La salvación. Este hombre fue salvo. Veámoslo. Este
posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, él siguió acostado en su hamaca y no obedeció, ¿verdad? No es como nosotros. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, eran piadosos sus criados también, porque dice él y toda su casa, y aún dice, y aún devoto soldado de los que le asistían. Mire, todos vivían una vida, hermano, tremenda. Amén, por causa de Cornelio, porque a Cornelio fue derramada la gracia, y esa gracia lo llevó a la perfección, y la salvación, hermano, fue derramada sobre él y sobre toda su casa. Y dice, un soldado devoto de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Yo me imagino que se gozó. Oh, me apareció un ángel y dijo que dijo que nuestras oraciones, pueblo, toda la familia, casa, nuestras oraciones y lo que hemos hecho, que no nuestro, y ahora él ha derramado gracia. ¿Me está escuchando? Amén. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, amén, cerca de la hora sexta. Y dijo, no digas inmundo lo que ya he purificado. Amén. Y dice que lo hizo 3 veces. Amén. 3 veces. Y lo leemos hasta el verso, hermano, porque no vamos a leer todo eso. Hasta el verso 25. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio sabía, hermano, que los apóstoles eran los propulsores de la gracia de Dios. Él, siendo un gentil, hermano, comenzó a fomentar la piedad y la temerosidad a Dios, al Dios de Israel, en su casa. Cuando él comenzó a fomentar eso, Dios comenzó a derramar gracia, de tal manera que les fue fácil que los criados, aún el soldado devoto, cambiara su conducta. Eso solamente la gracia de Dios lo pudo hacer, de cambiar su conducta. ¿Y qué pasó? Dios, hermano, le llevó su invitación, le llevó su pergamino. Dijo, ángel, ve, dile que vaya a escuchar a Pedro, que mande llamar a Pedro, porque quiero que escuche la palabra mía y entonces venga la salvación. ¿Me está escuchando? Y dice, hermano, que él postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero ahora a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. ¿Por qué? Porque Dios había derramado gracia en este varón. Y dice, hermano, que comienza Cornelio, lo vamos a brincar eso. Dice que estando en ayunas estaba Cornelio, verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba ahora yo, dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba come como los de tal. Dice que tenía ¿cuánto tiempo en ayunas? No, hermano, es que el doctor me dijo que nomás un día, porque después me pega gastritis. Yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba, ayunaba y oraba. Este hombre había gracia, hermano. Había gracia de Dios. Había gracia de Dios en este varón. Pero faltaba algo, para que vea que la gracia y salvación es lo mismo. Le faltaba salvación. Salvación en la mayoría, 99.9% no la hay. Porque todavía, hermano, sigue el pecado latente. Pero te pregunto, a ti te enfrento, y a unos que lo llegan a ver este video, ¿realmente hay gracia en tu vida? ¿Qué es gracia, hermano Luis? Esa voz de Dios en ti, ese poder de Dios en ti a través de su Espíritu Santo, que te dice, esto no lo hagas, esto no es así, no le contestes, no te enojes, no mientas, no robes. Porque vemos que Cornelio había gracia de Dios, le decía, manda, ve, dile que venga Pedro. Pero ese hombre, hermano, había recibido gracia de tal manera que él ayunaba y oraba. Dice, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. ¿Sabe qué dice? Dice más claro sus versiones. Dice más claro, ¿no? ¿Sabe qué está diciendo?
Él te va a predicar para que ahora esa gracia que te ha ido perfeccionando, que te ha ido limpiando de tu pecado, ahora cuando escuches el mensaje de Pedro, te conviertas, como dice Salmos 19:7. Perfecta es la ley que convierte al alma. Miren la conversión de Cornelio. Así que dice, luego envía a ti y a tus, dice, y tú has hecho bien en venir, le dice Cornelio. Dice con qué autoridad y con qué sinceridad, hermano. Has hecho bien en venir, está diciendo, porque Dios lo dijo, no dije yo, Dios lo dijo que vinieras. Y miren lo que dice Cornelio. Él había entendido el lenguaje de Dios. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Está diciendo, por gracia de Dios, estamos aquí anhelando que nos hables de lo que nos necesitamos escuchar para salvación. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo, si está leyendo o no, está leyendo o no, está leyendo o no. Es el capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. No importa tu pecado, iglesia, te lo vuelvo a repetir. Si tú te arrepientes de verdad y hay un deseo verdadero de apartarte de él y dejar ese pecado, Dios va a derramar gracia. Pero tiene que haber un deseo en tu corazón, no un carácter pusilánime. Hablo en toda expresión de la palabra a toda vida que está aquí, hermano, y me están escuchando por internet. No, que no siquiera, pero es difícil. No, que tú digas con todo tu corazón, Señor, si Cornelio pudo, Padre, siendo un gentil. Hoy que estamos en el tiempo, hermano, de la dispensación de Dios, hermano, en su espíritu, Señor, con más razón podemos. Y dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada, aleluya, sino que en toda nación se agrada, dice el Señor, ¿qué? De los que viven impúdicamente como usted está viviendo. Gracia es de la palabra griega. ¿Cómo? No, la que leímos son dos palabras. Charis, que significa gratificación. ¿Y qué dice aquí? Que Dios derramó gracia sobre ese varón, porque vio cómo se conducía y se agradó. Dijo, ahí te va mi gratificación. Dios miró a Cornelio y dijo, aquí lo dice, hermano, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Si tú no le temes a Dios, si yo no le temo a Dios y no hacemos justicia, Dios no se agrada de nosotros. Dios no va a derramar su gracia, Dios no va a derramar salvación sobre nuestra vida. Pero este hombre vivía piadosamente. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió, dice, mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me encanta leer estos pasajes. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A él se levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado. Esa palabra ordenado, después se lo apúntenla por ahí, me acuerdo después de un estudio de eso, que había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él. Mire, hermano, con qué poder, autoridad habla este hombre. Habían sido testigos oculares, visibles, palpables de ese Dios bendito y glorioso que estuvo en la tierra. Bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Qué lindo, hermano. Este evangelio es poder de Dios para el que se salva. Porque están diciendo, hablamos lo que hemos vivido, no hablamos de cuentos, hermano. Y el verso 42 dice, y nos mandó que predicásemos, él dice, al pueblo, y testifiquésemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Para qué quería Dios, hermano, que Cornelio mandara llamar a Pedro?
porque Cornelio ya había recibido gracia, ya lo había purificado, la gracia lo había perfeccionado. Ahora lo que necesitaba este hombre es conocer la salvación. ¿Está escuchando o no? Cornelio necesitaba ahora la salvación que Dios le iba a dar como gratificación por su gracia, que lo fue cambiando. Si se fija en la predicación que está hablando del creer. Yo creo en el creer Jesús, pero creer cuando tú te arrepientes de tus pecados, crees en Él, y entonces la gracia de Dios te lleva a la salvación. Dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, aleluya. Mientras aún Pedro hablaba esas palabras, ¿qué dice la palabra? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Comenzó la gracia de Dios a derramarse sobre ellos. Comenzó la gracia de Dios a abundar en todos los que estaban en ese lugar. Cornelio fue salvo escuchando la palabra de Dios. ¿Se fija, hermano? El Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Primero hablaron nuevas lenguas, iglesia. Antes de ser bautizados de las aguas, hermano, comenzaron a ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios y hablaron nuevas lenguas. Hablaron nuevas lenguas. ¿Hablan nuevas lenguas? Y ya te remojaron y te remojaron y te remojaron y no has sido bautizado en el Espíritu Santo, porque mira tu vida desobediente que llevas hasta hoy. Y el que la habló, Dios quiera que sean genuinas. Porque dice, hermano, que el bautismo del Espíritu Santo llegó antes del bautismo en agua. Porque a mí, antes de meterme a las aguas, Señor, tú me bautizaste. Hablé nuevas lenguas. No estaban ahí, hable las lenguas, don Luis, háblela. No. Aquí dice que vino el derramamiento escuchando el mensaje de Dios por Pedro. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Comenzaron a adorar, iglesia. Estaba la palabra de Dios, no terminó el mensaje. Aquellos empezaron a hablar lenguas, empezaron a glorificar y adorar a Dios, hermano. ¿Me está escuchando? Cuando te cuesta adorar a Dios, te falta Espíritu Santo, iglesia. El verso 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta frase. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Dónde la ha escuchado usted? ¿Dónde la ha escuchado usted? Si juzgáis bien que soy como ustedes, salva, quédense en mi casa. Y nos obligó a quedarnos en casa de Lidia. Y nos obligó a quedarnos. ¿En qué manera? ¿Con la fuerza? Diciendo, pues no se quedaban porque éramos gentiles. Pero ahora, prueben si somos gentiles o somos del pueblo santo de Dios. Si somos el pueblo santo de Dios, salvos por gracia, que la gracia primero nos purificó y que ahora con su palabra Cornelio fue salvo, muchos recibieron gracia, quédense. Nos obligan, nos atan de manos, porque no podemos decir que no son de Dios ustedes. No podemos decir que no han recibido gracia. No podemos negar que este Cornelio ha sido salvo y que ha vivido buen tiempo por gracia, él y toda su casa. ¿Me está escuchando? ¿Cómo vivimos usted y yo? ¿Cómo se vive hoy? Ese es un ejemplo. ¿Fue salvo Cornelio inmediatamente? No. Vivió un proceso de gracia, escuchó el mensaje, fue salvo, y todos los que estaban con él, que había invitado y bautizado, recibieron gracia. ¿Qué es gracia? Lo que nos va a purificar. Esa vocecita del Espíritu Santo. Y aunque hay que hacer esto, amén. Y aunque hay que hacer aquello, pero me gusta
Ora para que Dios te quite ese gusto. Otro ejemplo, ¿lo quiere ver usted? Ahí vayamos a 16 de Hechos, capítulo 16 de Hechos. Amén. Vamos a leer el verso 14 y el verso 40. A ver, ¿lo tiene? El capítulo, hermano, 16, el verso 14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, igual que Cornelio. ¿Se fija? Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sabe qué pasaba con esta muchacha Lidia? Era adoradora de Dios, porque dice que siempre estaba en los cultos de oración. Lea el verso 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración. Donde solía hacerse la oración. ¿Qué significa? Que Lidia estaba, hermano, involucrada verdaderamente en la oración. Se congregaba a orar, se congregaba a escuchar la palabra, pero no era salva. Tenía gracia de Dios solamente. Y dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, significa que creyó, hermano, adoraba a Dios, oraba a Dios, y todo eso era por gracia lo que estaba haciendo. Pero ya cuando vino la salvación en ella, es en el verso que vamos a leer ahorita, dice: y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué dice? Y nos obligó. Que decía que Cornelio que los obligó también, ¿no? ¿En qué manera? Éramos gentiles, éramos cuadrúpedos para ustedes, Pedro, ¿sí o no? Así es, Cornelio. Ahora, ¿qué somos? Ni hablar. Verso 40 de ahí mismo del capítulo 16. ¿Lo tienen? Y dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Ya se fija que entonces Lidia sigue involucrada ya en la iglesia perseguida. ¿Se fija? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia fue salva por la gracia de Dios, que fue purificándola, haciéndola que adorara. La gracia de Dios nos va a llevar. ¿Qué es gracia de Dios? El Espíritu Santo en nosotros, que nos influye, que nos influencia a cambiar nuestra conducta, a cambiar nuestra manera de vivir, a desear adorar a Dios, a desear cantar a Dios, a desear levantar nuestras manos a Dios, a desear dar testimonio, a desear en casa orar siempre a Dios, a desear congregarnos siempre, a desear que nuestra vida dé testimonio de un cambio. ¿Eso hay en usted? Por eso Lidia, hermano, estaba en los cultos de oración. Aquí se brilla por su ausencia. Estaba en todo culto. Aun cuando persiguieron los hermanos, fueron perseguidos en el tiempo. Dice que entraron a su casa. Su casa fue hospedadora de los apóstoles, de los discípulos y de todos los hermanos. Y dice que los consolaron. Significa que fue salva entonces por gracia Lidia. Ese tiempo de gracia, ¿cuánto tiempo duró? Que la llevó a ser adoradora, oraba a Dios, se congregaba, llevó a que fuera salva cuando escuchó la predicación de Pablo, y entonces se involucró completamente, hermano, en el cuerpo de Cristo. ¿Ve la diferencia, iglesia? La gracia de Dios nos capacita para dejar nuestra vida pecaminosa. Otro ejemplo, hermano, vamos a ver un ejemplo claro. Enoc, Antiguo Testamento, antes de la ley y los profetas, mucho antes. Mucho antes. Veamos, hermano, cómo fue su vida. Es enteramente igual. Dios derrama gracia cuando tú quieres caminar a la voluntad de Dios. Y entonces el término de ese vivir en gracia se llama liberación del pecado, que es salvación. Enoc, vayamos a Génesis. Enoc, ¿en qué tiempo vivió? Hermano, mucho antes del juicio de Noé. Mucho antes, hermano. En sí, Enoc, hermano, vivió antes de que estuviera la palabra que hoy conocemos en el judaísmo como la Torá y los profetas. Mucho antes. Y miren cómo vayamos a ir. El verso 21 del capítulo 5 de Génesis. Dice: vivió Enoc 65 años. Que entró a Matusalén. Esto significa: fue el tiempo que vivió Enoc a sus anchas,
como todo mundano en la tierra. Y el verso 22 habla un proceso en el cual vivió por gracia. Y es el verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, verso 22. Y caminó Enoc con Dios. ¿Qué significa caminó Enoc con Dios? Comenzó a vivir obedeciendo a Dios. Significa que comenzó a vivir obedeciendo a Dios por gracia. Dios comenzó a derramar gracia cuando él decidió caminar con Dios. Escúchelo bien. Y ese término, hermano, de vivir caminando con Dios, Enoc, lo llevó a un fin maravilloso. Que hoy muchos dicen, me voy con él, y no se van. Bueno, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años, significa, él cambió su vida, Dios derramó gracia, entonces cambió su vida. 65 años desperdició su vida en pecado y 300 años vivió en rectitud. Hermano, ¿y dónde está la salvación? ¿Qué más salvación quieres, iglesia? Si es la tipología del rapto de la iglesia. Donde dice, fueron todos los días de Enoc 365 años, 65 que vivió en la carne y 300 en obediencia a través de la gracia de Dios. Y el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Caminó significa comenzó a obedecer. 65 años. ¿Cuántos años tienes tú ahorita, iglesia? Y sigues viviendo a tu antojo, sigues haciendo lo mismo. No te pones a pensar que Dios quiere derramar gracia en tu vida, que Dios quiere derramar esa gracia, hermano, que prepara para salvación. 65 años vivió Enoc y cambió. Nunca se mira que y caminó con Dios 100 años y volvió otra vez a caminar solo. Y otros 100 años, no, dice que caminó con Dios 300 años. Significa que ya nunca volvió a ser el mismo Enoc. La gracia de Dios lo preparó y lo libertó del pecado y fue salvo. ¿O no? No me quiero quedar mucho con Enoc, hermano, que representa el rapto de la iglesia. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, hermano. Un ejemplo, hermano, de una persona perdida. De una persona, pero antes de ver ese ejemplo, veamos en el capítulo 6 a Noé. Noé no vivió en un tiempo de igual manera ausente de la Torá y la ley, o sea, los profetas. No vivió Enoc, hermano, Noé en un tiempo donde el pecado había, hermano, alcanzado los más altos niveles que Dios podía tolerar. Es que, hermano, en el trabajo se mueve la prostitución, me voy a echar a perder. No. Si eres adulto te vas a perder. Si eres fornicario te vas a perder. Si eres inconstante, impío, te vas a perder. Hermano, yo le pido a Dios que me dé un trabajo en casa, porque allá afuera yo me muero, porque allá malas palabras, allá música mundana y después ya pierdo. No, es que porque el Hijo de Dios vence donde quiera que está. Donde quiera vence. Noé, hermano, mire cómo era Noé. Y mire por qué Dios derramó gracia en Noé. Dice, Dios halló gracia en él. ¿Qué significa? Vio en él algo, como lo leímos, hermano, en la palabra, que dice que Dios agrada ¿qué? En todas las personas cuando ¿qué? Viven justamente. Y dice la palabra de Dios, hermano, el verso 9, capítulo 6, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué era perfecto, hermano? Vivió bajo la gracia de Dios. Vivió obedeciendo a Dios. Y mire al último como dice, con Dios caminó Noé. Significa, Dios derramó gracia a Noé. Él no quería andar como el mundo andaba. Dios derramó gracia. Le fue más fácil guardarse del adulterio. Le fue más fácil guardarse de lo que hoy se vive, hermano, a nivel mundial. El impacto económico. La gente anda buscando el dinero, que para esto, que para el otro, que para aquello. Y su alma va rumbo al infierno. Pobres ingratos. Y entonces se va preocupando en todo eso, hermano. Y su alma está perdida. Entonces dice, hermano, que lo miró varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Está diciendo, él se guardó. No era como los demás que vivían en pecado fragante. Entonces Dios, hermano, halló gracia en él, comenzó a caminar con Dios y caminó con Dios Noé. Y dice el verso 10, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, amén,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios, hermano, enseña que Dios derramó gracia en Noé para que él se guardara. Y él se guardó de tal manera que Dios abundó en gracia en él hasta que él lo salvó. Porque representa salvación, hermano. Todo el mundo fue destruido y solamente él fue salvo. Es más, ahí se cumple la palabra que dice: ser salvo tú y toda tu casa lo será. Fue sinceramente salvo Noé, y por la salvación de Noé, la gracia de Dios alcanzó a toda su familia. ¿Qué significa la gracia de Dios? Entra por ti. Te gratifico, Noé, entran todos a la salvación por ti. Pero era salvo Noé. Era salvo Noé. Ahora veamos un ejemplo, hermano, de un impío que está condenado eternamente, pero que cuando se arrepiente por el juicio que Dios va a mandar sobre él por su vida inicua, hermano, se aflige y Dios derrama cierta porción de gracia solo para que no vea el juicio en sus días. Aún, hermano, si un asesino, hermano, cualquier persona se arrepiente con todo su corazón, cambia su conducta, Dios derrama gracia, y esa gracia, si él persiste en ella, será salvo, porque todo el que perseverar será salvo. Ahora, pero si nosotros, hermano, aún estamos destinados a perdernos porque no queremos cambiar nuestra conducta, Dios lo sabe de una manera u otra, pero hay un momento que nos viene una calamidad terrible, un problema difícil, hermano, de poderlo tolerar o soportar, y si nosotros, al oír que viene un juicio sobre nosotros, nos humillamos, Dios derrama gracia, no para salvación, porque la salvación es gracia si no se haya salvado acá. Escuchémoslo bien. Vayamos, hermanos, rápidamente. 21 verso 19, ¿lo tiene? Dios le dijo al profeta que le hablara a él. Le hablarás diciendo, verso 19: así ha dicho Jehová: no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová: en el mismo lugar donde lambieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamberán también tu sangre, tu misma sangre. Y brincamos, hermano, inmediatamente al verso 27. Esto fue la amenaza, la profecía de Dios a través del profeta como juicio para Acab. Escúchelo bien. El verso 27 que dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué hizo? Rasgó sus, ¿qué? Rasgó sus vestidos y puso cilicio, dice, sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Dios le dijo que lo iba a enjuiciar. Escúchelo bien, que toda la casa de Acab iba a ser, hermano, él iba a ser el lugar donde Dios iba a derramar su ira por la iniquidad que había hecho Acab. Dios le dijo al profeta: dile que mató a Nabot, y que donde corrió la sangre, correrá también la sangre de ellos. Su linaje completo. Le dice: ¿sabes qué? Esto es lo que Dios ha decretado, porque Dios decreta, no el hombre. Dios ha decretado juicio sobre tu vida. Te va a pasar esto acá, te va a pasar el otro acá, te va a pasar esto y esto y esto. Y dice en el verso 27 que se humilló acá, rasgó sus vestidos, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Entonces, verso 28, vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿No has visto su actitud? Esa actitud mueve mi corazón, dice Jehová. Esa actitud hace que mi corazón se vuelva para auxiliarlo. Pero él estaba condenado porque él no iba a cambiar. Pero escúchelo por amor de Dios. Cuando tú y yo nos humillamos, hermanos, de verdad, y no solamente nos humillamos entre comillas, sino que esa humillación nos lleva a negarnos, a volver a cometer el mismo pecado o el mismo error. Dios dice: hey, ángeles testigos de los cielos, ¿no han visto a fulano en Tala? ¿No han visto a fulano en Tala? Mira, escuchó la predicación. Dios miró la condición de él, que se humilló, y dijo: ¿has visto cómo se ha humillado acá? Tú sales de aquí, iglesia, y dices: Señor, perdóname, me enojé porque me dijo mis verdades. He entendido que eres tú, Dios, que me estás hablando de manera directa para que cambie mi manera de vivir. Señor, perdóname lo que dijo el hermano de parte tuya, que tal vez no haya remedio para mí. No creo, Señor, pero también creo que tú me puedes perdonar. Me voy a humillar, voy a cambiar mi vida. Dios va a decir en el cielo: ¿has visto a fulano? ¿Has visto a fulano en Tala? Mira, ha cambiado su conducta. Ha puesto mi palabra verdaderamente en primer lugar. Entonces derramar la gracia. Entonces derramar la gracia.
Aquí dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Acab se perdió eternamente, hermano. Está en el infierno Acab hasta el día de hoy. Él se humilló para que el juicio de Dios en vida, en la tierra que Dios traería, no lo viera, porque no vio a sus príncipes, hermanos, ser decapitados y colgados por los gabaonitas. No vio a su esposa, la bruja Jezabel, siendo arrojada por 2 eunucos, hermanos, de la torre de lo alto, y se estrellara en el suelo. No vio como su hijo Josías y Joram fueron asesinados, hermano. Fueron exterminados la simiente de Acab. No derramó gracia a Dios en él. Cuando tú te humillas de verdad, iglesia, Dios derrama gracia. La palabra gracia, hermano, según el griego, usted le puede buscar, hermano, si tiene el Strong, es G5463, perdón. Charis, que viene la reseña G5463. Dice gracia, significa como gratificante, como que Dios gratifica, eso significa gracia. Vimos ¿cómo se llama? A Cornelio, vivía piadosamente, hacía contribuciones a los pobres, y Dios lo gratificó diciendo: ve y manda a llamar a Pedro. Escucha, manda mensajero a llamar a Pedro. Dios había derramado gracia en él, amén, lo gratificó, y al último vino la salvación de esa gracia. Ok, gracia significa gratificante, no se lo olvide. La gracia es gratificante. Cuando Dios miró a este Cornelio que oraba, ayunaba, Dios dijo: ok, ahí está mi gracia, te voy a gratificar para que sigas viviendo piadosamente. Y cuando Dios derramó gracia, inmediatamente también le dio la pauta, le dio la fórmula cómo podía ser salvo: ve y llama a Pedro. Amén. Bueno, la palabra charis significa gracia como gratificante, de una manera o acción, o sea, gratifica de una manera o accionalmente. Es concretamente, literalmente o figurativamente, o espiritualmente o específicamente. También significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida con gratitud. Vamos a ver la gracia operante en otro ejemplo. Una mujer de origen moabita, o una mujer adoradora de ídolos. Cuando dice la palabra de Dios que Dios permitió que muriera Malón y el otro hijo de esta mujer llamada Noemí, y también murió Elimelech. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice la palabra de Dios que murió Elimelech, murió Malón, y el otro no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el otro? Kelión. Malón y Kelión murieron. Y quedaron viudas, hermanos, estas 3 mujeres, que fue Noemí, que fue Ruth, y otra mujer moabita. Dice la palabra de Dios, escuche cómo es la gracia de Dios, lo vamos a leer para finalizar. Mire cómo es la gracia de Dios. Mueren, hermanos, los hijos de esta mujer Noemí, israelita, del pueblo, hermano, escogido por Dios. Muere el esposo de Noemí, hermano, Elimelech. Muere, hermano, los esposos de estas 2 mujeres, hermanos, moabitas. Y entonces Noemí les dice a sus 2 nueras, cuando ella decide regresar a Israel, porque oyó mencionar que Dios se había acordado de Israel y que comenzaba a bendecir con grandes cosechas Israel. Y dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Ruth, que cuando comenzó, hermano, a escuchar Ruth que Dios había visitado Israel, que Dios había colmado de bendición a Israel, porque había caído en una tremenda crisis, hermano, y sequía terrible por causa del pecado, dice que ella decidió volver de Moab, de las tierras de Moab, para volver, hermano, otra vez a Israel, a Judá, para ser más específico. Ella decidió volver a Judá, y entonces, hermano, dice la palabra que las 2 nueras se acercaron a él y dijeron: no te dejaremos,
Y en esas dos personas hay dos grupos de creyentes, hermano, hoy en día. Una que representa un grupo que es representado por Ruth, y el otro por la otra que es Orfa. Ya ve, así voy a decir que no está para que hable. Era Ruth y ¿cómo ya me pegó lo mal? Orfa. Y las dos le dijeron, le propusieron ante ella lealtad. Las dos le profesaron lealtad diciendo: no te dejaremos, Noemí, te estaremos contigo para siempre, le dijeron ellas. Y dijo Noemí: no, ¿cómo van a creer ustedes que yo, siendo ya vieja, pueda tener otro hijo? Y si así fuera el caso, que tuviera otro hijo, ¿se esperarían ustedes hasta que creciera? No, hijas mías, vayan a sus padres, vayan a sus dioses, vayan a su tierra, vuelvan a casarse, sean felices. Y una de ellas se parece al grupo de Tala. Está bien, Ruth. Noemí, está bien, Noemí, ya me voy. Me gustó tu propuesta. No había decidido en su corazón ser fiel a Noemí. Pero vemos la historia de Ruth. Vemos la historia de Ruth, hermanos, como una verdadera representación de la gracia divina de Dios. La gracia y todas las formas, hermanos, de obras que genera la gracia de Dios. Y dice la palabra de Dios que Noemí dijo, que se aferró, esta Ruth se aferró a Noemí y dijo: no, Noemí, no te dejaré. Tu Dios será mi Dios. Tu gente será mi gente. Ve la diferencia, hermano, cuando alguien dice: yo no conozco a tu Dios, Ruth, más que cuando tú me has enseñado que es un Dios santo, un Dios de Israel, y yo voy a hacer que estaré contigo, te voy a ser fiel, y tu Dios será mi Dios, tu gente será mi gente, y estaré contigo. Ve la disposición de Ruth. Ruth no era salva. Ruth era pagana. Para empezar, era moabita, enemiga israelita. Enemiga de los israelitas, mejor dicho. Imagínense, hermano, cómo Dios nos muestra su gracia maravillosa. Nos muestra, hermano, como una moabita, producto del incesto, hermano. ¿De quién? ¿Del incesto de quién? De Lot. Que son hasta hoy en día enemigos, hermanos, férreos de los israelitas, enemigos completamente. Esta mujer le dice: no, Noemí, no te voy a dejar. Se ha ido tu otra Orfa, se ha ido, pero yo no voy a irme. Tu Dios será mi Dios. Te voy a seguir hasta tu tierra, hasta Judá. Dios lo estaba viendo, iglesia. Dios lo estaba viendo. Cuando tú decides obrar en justicia, abandonar el pecado, decir: Dios me habla con tu palabra, lo voy a dejar completamente. Dios dice: tú no sabes lo que voy a derramar sobre ti. Voy a derramar gracia para que venzas, para que tomes autoridad, y victoria. Y sobre todo, voy a desencadenar bendición sobre ti. ¿Qué dice la palabra? Que cuando llegaron, hermano, comenzó la voz a correrse por todo el pueblo de Judá. ¿Ya vieron? Ahí viene Noemí, dice Noemí. ¿Por qué me llaman Noemí? Si el Todopoderoso me ha quitado, me ha dejado vacía. Dice la palabra, hermano, que esta mujer era conocida, que volvía nuevamente, hermano, de Moab. Y la gente, hermano, comenzaba a hablar de aquella nuera que traía Noemí, hermano, llamada Ruth. Y Ruth le dice: suegra Noemí, por favor, déjame ir a juntar grano. Están piscando. Y le dice ella: que Dios vaya contigo. Y mire cómo es la casualidad. Mire cómo es la casualidad que va, hermano, a pepenar a los campos de Boz. Boz representa a Cristo. Boz testifica a Cristo, Boz. Y va al campo de Boz, hermano, y dice que ella estaba entre los ¿cómo se llama? Los segadores. Y iban los segadores, y llegó Boz, hermano, y dijo: ¿quién es esa joven? Oh, no te das cuenta, Boz. Así que eso dice: oye, Ángel, ¿quién es ese que se está humillando ahí? Salió del culto con mi siervo Luis y se está viendo en su casa, está llorando y diciendo: perdóname porque me enojé, porque me hice la verdad. Porque ¿quién es? Es Pancracio. Comienza Dios a derramar gracia. Escúchame lo que te voy a decir, hermano. Tú sabrás si lo tiras a la basura. Y dice la palabra, y no te lo leo, si te lo leo no terminamos nunca.
Dice que cuando Boaz supo que era ella, dijo: hey, no la tratéis mal, no le hagáis mal. Y al contrario le dijo a los segadores: hagan como que se les caigan espigas para que ella la recoja. Comenzó a bendecir a Dios, porque halló gracia. Dios derramó gracia por su determinación, decir: tu Dios será mi Dios, te voy a ser fiel. Cuando tú dices: Señor, te voy a ser fiel, no de labios sino del corazón, Señor, te voy a ser fiel, Dios dice: me vas a conocer entonces, me vas a conocer entonces. Y dice, lo leemos, hermano, para que se emocione más, o lo seguimos así narrando. Dice la palabra, hermano, que cuando fue ahí, entonces llegó a su casa y aún lo invitó a Boaz. Le dijo: ven a comer conmigo. ¿Quién eres, Ruth? Soy nuera de Noemí. Hemos llegado de Moab. Supimos de la gran bendición que Jehová tuvo con ustedes y hemos llegado. Ven y come. Dice que le dio, y de lo que le dio le sobró y lo guardó para su suegra Noemí. Dice que se llevó un canasto, dice la Biblia, lleno de grano, hermano, que había piscado. Y cuando llega a la casa de su suegra, le dice su suegra Noemí: ¿dónde has estado hoy? ¿Cómo es ahí? No dice pescando, dice ¿cómo? ¿Dónde has estado espigando hoy, hija mía? He estado en el terreno de un hombre llamado Boaz. Bendito sea Jehová que nos ha bendecido, dijo Noemí. Bendito sea Jehová que nos ha bendecido, porque es el único que puede otra vez tomar y darnos la reivindicación. La Biblia dice en la 60 diferente: es pariente cercano, es el que puede redimirnos, es el único es uno de los que nos puede redimir. Se fija que cuando obedece a Dios, cuando usted se entrega por completo a Dios, Dios le abre la pauta y el camino, hermano, donde vendrá bendición. Yo creo en la bendición, hermano, que es para consagración. Y dice la palabra de Dios que le dijo: ve y no te salgas de ese terreno. Y le dijo a ella que Boaz le había dicho: no te vayas a espigar a otro terreno, quédate con nosotros. Un ejemplo más de la gracia operante, hermano, de parte de Dios. Ruth, una viuda moabita que abandona voluntariamente, hermano, su tierra, sus dioses, su familia, por seguir fervientemente, hermano, y fielmente a otra mujer viuda llamada Noemí. Amén. Y la ayuda a trasladarse, hermano, a su tierra natal, que es Judá. Aunque Ruth no pertenecía, hermano, a la nación escogida por Dios de Israel, el pueblo escogido por Dios, Ruth no pertenecía a esa nación. Hermano, Dios ya me desechó, por eso no puedo cambiar. No cambias porque eres perverso y perversa. Eres pusilánime. Tú no amas a Dios, tú no quieres cambiar tu vida nefasta que llevas. Tus amigotes, tus amigotas y tu vida mundana es lo que más te agrada. Es que es poco a poco te vas a morir, te vas a dar cuenta que vas al infierno. Y cuando digo morir, no digo físicamente, hermano, espiritualmente, si es que hay vida en usted. Poco a poco las vidas te van matando. La ayuda a trasladarse, hermano, a Judá. Aunque Ruth, escúchelo bien, aunque Ruth no pertenecía a Israel, a ese pueblo que Dios escogió, hermano, y eligió. Amén. Ella decide serle fiel a Dios o al Dios de Noemí. Ella decidió serle fiel. ¿Por qué sería, hermano? Yo creo que fue que Dios derramó gracia en ella porque vio el testimonio, hermano, de Noemí. Y entonces Dios derramó gracia para que hubiera deseo de seguir a Dios. Escúchelo bien. Amén. Decidió serle fiel al Dios de Noemí, su suegra. Una vez en Judá, la fidelidad, escuche bien, la fidelidad y el amor y la bondad de Ruth hacia su suegra son recompensadas. Le dije que se grabara el significado de gracia. Una vez en Judá, la fidelidad, el amor y la bondad de Ruth hacia su suegra son recompensadas por Dios. ¿Qué significa gracia? Gratificación, que tiene connotación. ¿Qué significa connotación? Otros significados. Connotaciones de, hermano, de gratificación es recompensa. Dios recompensa, Dios derrama su gracia sobre Ruth por ver la fidelidad, hermano, y bondad y amor que tiene para con su suegra, hija de Dios.
¿A qué nos lleva, hermano? ¿A qué nos lleva? ¿Por qué Dios derramó gracia sobre esta mujer moabita? ¿Por qué derramó gracia, hermano? ¿Por qué derramó gracia? ¿No dice la palabra de Dios que Dios le dio promesa a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Y qué estaba haciendo Ruth? Estaba diciendo: te voy a ayudar, suegra Noemí. Voy a serte fiel y tu Dios será mi Dios. Y dice la promesa al pueblo escogido de Dios, de Israel: bendeciré a los que te bendijeren. Y Ruth estaba bendiciendo a Noemí, y Dios derrama gracia sobre Ruth. Por eso Dios, hermano, al mirar la fidelidad, el amor y la bondad de Ruth hacia su suegra, Dios derrama gracia, que se llama recompensa. Gracia significa gratificación. Has estado haciendo esto por mi hija Noemí, que la traté por andar corriendo en la bendición que yo tenía para ella. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios, que entonces Dios dijo: te voy a derramar gracia, te voy a derramar gratificación, porque has visto con buenos ojos a mi hija Noemí, que la he afligido, se ha ido llena, pero la ha traído vacía, para que se humille y me busque. Y no solamente eso, sino que te gratifico, derramo gracia sobre ti, porque tú has declarado que el Dios de ella, que soy yo, será tu Dios, y has desechado los dioses de tus padres. ¿Eso está dispuesto a hacerlo usted? Yo he decidido seguir a Cristo, hermano, y Cristo es mi Dios sobre todas las cosas. Él es mi Señor de mi vida. Nos enseña que una fidelidad a Dios, hermano, es una fidelidad que no se puede anteponer nada, ni nuestros propios intereses. Dios miró a Ruth, está linda la historia. Dios miró a Ruth, una disposición perfecta, íntegra, decidida: te voy a ser fiel, Noemí. Oh no, y tu Dios, el Dios israelita, el Dios de Israel será mi Dios. El Dios tuyo será mi Dios. Padre Santo, esta mujer siendo moabita, hermano, pueblo enemigo de Dios, producto de un incesto. Mira, hermano, el producto de una relación incestuosa fue más fiel que ni la propia Noemí. ¿Sí como lo oyes? Te voy a mostrar con la palabra que Ruth fue más fiel que la propia Noemí. La Noemí se fue. La Noemí se fue por lo económico. Es que está muy duro. Y se fue la Noemí con Elimelech. ¿Sabes por qué vemos la gracia de Dios abundante sobre la vida de Ruth? Porque aún de ella viene el linaje de Cristo. Fue tanta la bendición que Dios dijo: de una moabita, y dio un nombre llamado Voz, que significa Cristo. Por esa moabita que ha agradado mi corazón, he derramado gratificación, he gratificado con gracia, con gracia, con gracia. Ella será de donde venga el linaje del Mesías, del Redentor, de mi Hijo amado Jesucristo, el cual viene a salvar al mundo. ¿Acaso no viene de Ruth, hermano? No viene, hermano, lo que es la descendencia donde viene el padre de David, que es Isaí. Y de Isaí viene, hermano, David. Y de ahí viene la genealogía donde viene Cristo. De Judá. ¿Acaso Dios se olvidó, hermano, de su fidelidad? ¿Acaso se olvidó cuando dijo: tu Dios será mi Dios? ¿Acaso se olvidó que dijo: yo dejo atrás mi familia, dejo todos mis intereses y sigo a tu Dios, suegra Noemí? ¿Acaso dijo Ruth igual que la otra Ofra? Ahí nos vemos. Dijo: no, yo no vuelvo a los dioses de mis padres ni a mis padres, y así como me quedo yo, buscaré a Dios, pero siéndote fiel, porque sé que eres una hija de Dios. Antiguo Testamento, claro. Ella sabía que había algo, hermano, maravilloso que la gracia le había mostrado. Una vez en Judá, la fidelidad y la bondad y el amor de Ruth fueron recompensadas, fueron gratificadas por Dios. Y años más tarde, Dios siguió su fiel amor. Dios derramó su amor grandemente, abundantemente sobre Ruth, al honrarla por medio de la descendencia. Y si no lo crees, hermano, mira, vayamos a Mateo. Vayamos a Mateo inmediatamente, capítulo 1, verso 5. Oh, no, hermano, en verdad la bendición de Dios está a tu alcance, pero no la desaproveches. Dice: Salomón engendró a Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, ¿sí o no? Y Obed dice a Isaí,
Isaí engendró al rey, dice, al rey David. Por eso la Biblia habla de Jesús como que el hijo de David. Nos enseña algo bien claro, hermanos. Dios honró, gratificó, derramó gracia a esa mujer porque declaró y confesó y lo confirmó y lo avaló con un deseo profundo en su corazón de serle fiel a Dios. ¿Tú lo has deseado? ¿Tú lo has dicho? Ruth número 1, capítulo 1, verso 1, rápidamente dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab. Nos vamos a brincaron, hermano, donde dice: entonces el verso 6 se levantó con sus verso 5, murieron también los 2, Malón y Kelión. Verso 5, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Verso 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios había vuelto, hermano, su ira en contra de este pueblo de Israel, hermano, que había dado la espalda a Dios. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Iban las 3 caminando, pero Noemí dijo, yo creo que Dios le dijo: Noemí, prueba estas 2. Las 2 te declaran fidelidad, como en la iglesia de Tala. En un culto, sí hermano, le voy a echar ganas, sí amén, hasta hacen la cruz. Sí le voy a echar ganas, Dice, y Noemí y sus 2 nueras andando, dice, andad, les dijo ella, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Mira, hermano, la prueba maravillosa de 2 personas, las 2 nueras. Una que representa el cristianismo, que del labio dice lo honra, del labio lo honra, y otra que la honra de todo corazón. Amén. Y dice: y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Tú lo has dicho, sí o no? Levanta tu mano y di amén. Y ve de más. Le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿No has dicho usted? No, nosotros, yo voy a terminar con esto. No, nosotros, hermano, y le vamos a echar ganas, Señor. No, ahora sí, Dios, de aquí en adelante. Ahora sí. Y pasa un periodito de tiempo y se acabó el encanto. Y dice Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: ¿qué esperanza tengo? Y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, porque sabía que era juicio de Dios, pues la mano de Jehová ha salido contra de mí. Cuando te va mal, no digas: ¿por qué a mí? La mano de Dios ha salido en contra. Amén. Y dice: y ellas alzaron la voz, otra vez su voz, y lloraron. Pero Orfa se olvidó de la promesa que no, nunca me voy a ir de con tu presencia, tú, Noemí. ¿Se fija? Eso representa al cristiano que dice solamente de puros labios: le voy a echar ganas. Y yo le aconsejo que ni se rían, hermano, porque mucho mequetrefe ha dicho así: ahora sí, hermano, de hecho. Lo más fuerte que le hagan así, de verdad no se rían. Lo más fuerte que le hagan: de verdad, ahora sí, por esta que le voy a echar ganas. Eso representa Orfa. Yo le ponía R más, Orfa. Entonces ella dijo, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada, dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Se fija? 2 grupos de cristianos. Uno que dice: no dije de embalde, Noemí, no dije de embalde que voy a seguir, no importa que vengan pruebas, que vengan dificultades, yo te voy a seguir. Y Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti,
porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sobre la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, hermano, que estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Vio lo que dijo Noemí, hermano? Ruth. Y dice el verso 18: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. No les daba cosechas buenas porque había juicio por pecado. Entonces Noemí y sus nueras se separaron para ir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a las dos nueras: las voy a probar, par de cristianoidas. Voy a ver si aman a Dios. Ahorita vienen porque ya los dejó su esposo, porque ya se murió. Ahí pongan lo que está pasando ustedes. Pónganlo de verdad. Yo aquí voy a poner el panorama. Ustedes vienen conmigo porque ahí venimos chi las tres. A mí se me murió Elimelech, se me murió Malón y Kelión. Y a ti te murió Kelión y a ti Malón. Y aquí andamos malonas, llorando nuestra miseria, ¿sí o no? Yo por haberme apartado de Dios y venimos a Moab. Ustedes porque se murió quien la mantenía. Entonces ahí estamos chillando, pero yo voy en serio, voy a regresar a Dios. Eso significa, yo voy a regresar a Dios. ¿Será que ustedes me quieren seguir de verdad para buscar a Dios, o nomás me están jugando el juego cuando era impía? ¿Me está escuchando? Cuando me vine rebelde de la tierra de Judá a Moab. Entonces dice: sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su padre, y que el Señor la recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo marido, de un nuevo matrimonio, perdón. Entonces les dio un beso de despedida, y todas se echaron a llorar, desconsoladas. No, le dijeron, las dos dijeron: queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiada vieja para volverme a casar. Y hay muchas viejas que se vuelven a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Y Orfa, yo sigo igual, y Orfa se despidió de su suegra. Dijo: no, yo soy de pura apariencia, soy cristiano de apariencia. Yo ya vi que estaba aquí porque me había ido mal, pero ya se me está pasando. Ya así me estoy poniendo más rebeldito, ya se me está pasando el dolor. ¿Me está escuchando? Habla, Señor. Entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. ¿Tú deberías hacer lo mismo? Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. ¿Se fija la determinación? Y vamos a brincar, amados hermanos, vamos a brincar al capítulo 2, verso 1. Había en Belén un hombre rico muy influyente llamado Boaz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó
que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Para que vea que cuando tú obedeces a Dios, cuando tú te entregas a Dios de verdad, tú dices, todo va embonando. Me entregué a Cristo de verdad, no anduve de hipócrita, de falso, de falsa. Se me arregló esto. Mi vida ya no es pusilánime. Todo me sale a pedir de boca. ¿Lo ves? El Señor dice entonces, verso 4: mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor los bendiga, les dijo. No, el Señor te bendice. El Señor los bendiga. Respondieron los cosechadores. Iba a decir los luchadores. Como me acuerdo de ustedes, dije los luchadores. Los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero. Desde que llegó a la iglesia no ha dejado de orar, de consagrarse y de ayunar y congregarse. Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de orar, no ha dejado de ayunar. Significa, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Hermano, que Dios le hable con esa vocecita maravillosa para que entienda esta linda voz. ¿Sabe qué significa? No ha dejado de consagrarse Ruth. No ha dejado de pedir misericordia, decir: Señor, lo que hemos pasado lo merecemos, Padre, pero queremos adorarte. Y mire la recompensa, la gratificación, la gracia de Dios. Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía. ¿Quién es Booz? ¿A quién tipifica Booz? Cuando tú no dejas de buscar a Dios, de consagrarte, de orar, lo cual no haces, vas a escuchar esa voz que te va a decir: no te preocupes, hijo mío. No te preocupes, hija mía. Sí, acabas de regar en esto. Sí, esto está mal, pero esta es la solución. Mira, sígueme buscando. ¿Están viendo la bendición de Ruth, hermano? ¿Ven la bendición, hermano, que tuvo Abraham? La bendición que tuvo Enoch, la bendición que tuvo Cornelio. Te digo una cosa, hermano, hay mucha gente que, verdad, como Ruth desea. Ojalá seas como Ruth. Le dijo: escucha, hija mía. Es cuando Dios te habla, hermano, la vocecita de la gracia. Escucha, hija mía. Quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No veas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a los jóvenes. Un día vamos a tener un estudio de esto, hermano. A los jóvenes que trabajan en mi campo. Dice jóvenes, no dice viejos, pero tiene un significado, hermano, espiritual. Fíjate en la parcela que están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que haya sacado del pozo. Santo Dios, que tiene espíritu, que oiga, hermano. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. Ruth no había entendido por qué tanta gracia de Dios, tanta gratitud, tanto, hermano, recompensa delante de Dios, hermano. Se cayó a los pies de Booz, hermano. Lean la Biblia. Cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué dice gracia? ¿Qué dice gracia? Gracia dice como gratificante. Cayó agradecida por tanta gratificación de parte de Dios, tanta gracia. ¿Y qué más significa? Dice: y es una influencia divina en el corazón que refleja una vida con gratitud. ¿Qué hizo Ruth? Le reflejó con su humillación toda la gratitud que Dios había hecho con ella. ¿Está entendiendo? Agradecida. Y miren lo que dice ella. No como ustedes: ¿qué he hecho para que me pase esto? ¿Por qué a mí? No, ella dijo lo contrario. Viendo bendición tras bendición, dice: ¿qué he hecho para merecer tanta bondad? ¿Sabe qué significa? ¿Qué he hecho para que derrames tanta gracia? Para que me gratifiques tanto, Señor. ¿Se fija la diferencia? ¿Estás recibiendo gracia y dice: ¿qué he hecho para merecer esto, Dios? No merezco tu gracia, Señor. Dios dice: ay, me encanta más, Ruth, ahí te va. Y ella: ¿qué no merezco? Por eso más te doy gracias, Ruth.
¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió vos, pero también sé todo lo que has hecho. Esto me impactó. Pero sé todo lo que has hecho. ¿Qué escucha Dios de ti, hermano? Escuchará Dios que cada día te estás arrepintiendo, cada día estás entregando tu vida a Cristo. O te escucha lloriquear, hermano, nomás por las desgracias que tú, por tu vida impía, estás recibiendo y no las que deberías recibir. Amén. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué Dios escucha de ti? Tus quejas insolentes diciendo, ¿por qué a mí? En lugar de decir, Señor, la verdad eso lo merezco y más. Y Dios entonces derramaría gracia. ¿Escucha o no? Yo sé lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de su esposo. He oído que dejaste a tu padre. He oído que has dejado a tu padre. He oído que has dejado a tu padre y a tu madre. Eso está mal, hermano. Sí, porque ustedes no son cristianos. Dice la palabra en Mateo y en Lucas y Marcos: el que no dejare padre y madre. Ella dejó todo, ¿por qué? Por hacer la voluntad del Dios de quién. ¿De quién? Del Dios de Maní. ¿No fue lo mismo que dejó también Abraham? He oído que dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Aquí somos desconocidos, no somos hermanos de este mundo. Por eso te da ñaña hasta los martes y miércoles, porque tú no eres parte del pueblo de Cristo. Tú que eres dominguero o dominguera, no eres parte del cuerpo de Cristo. No has decidido entregarte para estar entre este cuerpo que somos extraños para este mundo hostil. En este convivio quiero, hermano, convivir con el pueblo de Dios, con el pueblo que se esfuerza. Quiero compartir el pan, quiero compartir ese bistec con el pueblo que junto de rodillas, que cada día venimos a los cultos. Porque ahí sí es lindo hablar. Y el que ande con sus rarezas, hermano, de una vez deténgase. Aunque tres pelones estemos allá, pero disfrutando, hermano, el ambiente panorámico allá. Dejaste tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Mire, hermano, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas veniste, o no, que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, que está diciendo: la gracia de Dios te ha estado influenciando para que seas bendecida por el mismo Dios. ¿Sabe por qué, hermano, así les hizo Nehemías? ¿Sabe que llegó y los agarró, hermano? Los agarró y dijo: ¿que no entienden que Dios se ha puesto en contra de nosotros por estos pecados? Así lo hizo leer la Biblia, hermano. Los agarró, los metió. Dice que se llevó, como todo buen correr, hermano, lleno de pelo en la mano. Que el Señor te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado. Señor, respondió ella. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Boaz la llamó y le dijo: ven aquí y mire, hermano. Oh, me encantaría que leas la Biblia, hermano, y que Dios te despierta. Ay, hermano, ahí le quité ay, perdón, hermano, estos mundanos. Dice: ¿a qué pasaje lo lleva esta expresión? Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre de mi plato. Sabe que según la tradición judía, hermano, el que mojara, la palabra, hermano, me cuesta trabajo pronunciarlas. El que invita se le llama anfitrión. Y según la tradición judía, hermano, cuando se dice tradición es la historia judía. Según la tradición judía, hermano, el quien era el anfitrión y le decía a alguien: moja tu pan. Escuche.
sobre mi plato. El plan tenía, hermano, era algún tipo caldo. Era, como vimos ahí, vinagre, eran especies, era algo amargo, hermano, este caldo, donde se mojaba el pan y entonces comía. Cuando él decía eso, hermano, estaba diciendo: tú eres el privilegiado. ¿A dónde lo lleva eso? A Judas. Dios a Judas le dio toda la intención, Jesús le dio toda la oportunidad que él tomara la gracia, y la desechó la gracia. A ti Dios te ha dado ese pan, que lo mojes. Aquí Dios te ha hablado, iglesia. Y sabe, eso significa que Dios dice: moja tu pan sobre mi plato, mójalo. Solo que Ruth no lo mojó de balde. Ruth sí lo digirió, mismo que dice. Porque fíjese que Judas se fue sin cenar, porque era más grande el deseo del afán. Moja tu pan en vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y y le sobró. No termino, iglesia. ¿Sabe a lo que me referí? Que quedó claro. Que si tú estás viviendo, hermano, como estás viviendo hasta hoy, ahora sí le voy a echar ganas. Es que ahora sí sigue siendo un farsante y una farsante. Porque la moabita Ruth, ella dijo: ya no me digas nada porque no te voy a dejar. Solamente la muerte nos va a separar. La realidad, ¿qué vas a decidir hoy? ¿Decir las mismas mentiras de Orfa? ¿O afirmarte como Ruth? No te voy a dejar. La mujer Orfa representa a los cristianos que tienen una chispa. Yo ahí termino, hermano, tiene una chispa de que no, sí me está yendo mal, porque sí, voy a buscar a Dios. Busca a Dios. Vas a tomar la actitud de Orfa, que dijo: te voy a seguir. Pero vinieron las tentaciones de que sí, cierto, me puedo volver a casar. A Orfa, me puedo volver a casar. Sí, cierto, puedo volver con mis padres. Es bien tranquilo como familia. Oh, sí, cierto, ya no me voy a preocupar si trabajo o no trabajo. Oh, sí, cierto, con mi familia me iba mejor. Oh, sí, cierto, todavía puedo gozar el mundo. Eso pensó Orfa. Sí, cierto, lo voy a decir así. Sí, cierto, acá no me van a gritar. Acá pura miel. Acá tal vez me traten bien, me digan: pásele mi doña orgullosota, pásele mi tontolazo. Amén. ¿Qué decisión vas a tomar? Creo que fue fuerte y directo hoy más que nunca, hermano. Ahora, vemos que la gracia de Dios es aquella que Dios derrama cuando ve una intención, un deseo en nosotros de serle fiel a Dios. Es ahí donde derrama Dios gracia. Es ahí donde viene bendición. Es ahí donde Dios, hermano, nos lleva a salvación. La gracia y sus obras. La gracia produce fidelidad a Dios. La gracia produce un apartarse del pecado. La gracia nos lleva a deshacernos del pecado. Y el deshacernos de nuestros pecados, el apartarnos de toda mundanalidad, son las obras de una gracia verdadera. Ruth recibió gracia. ¿Se apartó de dónde? De sus padres, de su madre, de sus amigos, de sus parientes y de su tierra natal. La gracia de Dios que hizo en Abraham: dejó su tierra, su parentela, sus raíces, su casa, su familia. ¿Qué hizo, hermano, la gracia de Dios en Enoc? Ahí no se mira que dejó su familia, pero está implícito porque dice: caminó con Dios. Y nada más él fue el que desapareció, porque Dios lo llevó. Significa que dejó padre, madre y cuantas que rechazaban a Cristo, rechazaban a Dios. Y él no caminó con Dios, y él no se fue con Dios, porque Dios se lo llevó. ¿Qué más vimos? ¿Qué pasó, hermano, cuando fue dado aviso por el profeta Jonás que Dios destruiría a toda la ciudad de Nínive? Dios comenzó a decir al profeta: diles que estoy enojado contra ellos y que los voy a destruir. Ese era el mensaje. Pareciera que no había oportunidad, ¿sí o no? Dios nunca dijo: si se arrepienten los salvo. Nunca dijo así: nos avienta al infierno, hermano Luis, que no nos avienta el mecatito. Nunca les envió el mecatito Jehová, hermano, a los de Nínive. Jonás comenzó a predicar el estilo, hermano, predicador de verdad. Dios los va a destruir. Moradores de Nínive, desde el rey hasta los más pobres, arrepiéntanse, porque Dios ha decretado juicio. Los va a destruir.
Y dice que corrieron al rey y dijeron: rey impío, nos va a destruir Jehová por nuestra maldad. ¿Y qué hizo el rey? Proclamó un decreto: grandes y pequeños y todos, no coman ni beban, ni aun nuestros animales, ni los niños de pecho. No dijo cómo es. Ay, Jonás, no nos aventaste ese hilito, nos envías al infierno, pero no el hilito para salir. Pero él dijo, por gracia de Dios, que tuvo conocimiento, que Dios puso gracia en él. Pero humillémonos, quizás el ardor de su ira se aparte de él y nos perdone la vida. ¿Y qué hicieron? ¿Se quedaron en palabras como Orfa? ¿O hubieron hechos como Ruth? El rey se despojó de su corona real, su manto real. El hermano se vistió de cilicio, dice la palabra, y se puso en ayuno, y todo el pueblo. Y Dios les perdonó la vida. Dios derramó gracia. Pero la Biblia nos habla de una gracia maravillosa. La gracia de Dios bendijo a Ruth por su decisión, por su determinación. La gracia de Dios, hermano, bendijo a Noé, hombre justo. Dios, con su gracia, bendijo y gratificó a Cornelio. Dios, por su gracia, bendijo, hermano, para que no viera el juicio sobre sus días, acá. Dios, por su gracia, permitió que Enoc caminara santamente todos los días de su vida, para ser exacto 365 años, y Dios se lo llevó al cielo. Por su gracia, Dios puso, hermano, en lo más alto de la cúspide, en la fe de los hombres, Abraham. Por la fe, Abraham fue llamado padre de la fe. ¿Dónde quedamos tú y yo? Si eres su Biblia, usted.